¿Alguna vez has deseado con todas tus fuerzas irte a un lugar alejado del ajetreo de la ciudad, del bullicio y de los problemas? Quizá una montaña, o mejor a un lago, o a una isla paradisíaca. En aquel agónico momento yo hubiese preferido estar en una jodida ciudad en lugar de aquella remota isla infernal. No podía ver ni mis propias manos. Esa cosa me había cegado. Ni siquiera me había percatado que estaba tumbado en el suelo. El destello que vi fue impresionante, aunque no vi mucho después de aquello. Recuerdo tener en mis manos unos pedazos de copra que solté repentinamente tras quedar brevemente cegado. Casi simultáneamente el suelo empezaría a vibrar, y el viento se tornaría muy caliente, como si fuese un complot contra mi sentido de la realidad. Podía descifrar cómo todos corrían alborotados hacia la costa. Si me pidieran describir aquel ambiente, lo definiría como estar dentro de un huracán de fuego hambriento, a punto de devorarnos a todos. Si no me apresuraba, aquella cosa, fuere lo que fuere, me acabaría matando, o algo peor, como seguramente ya lo había hecho con las personas de las islas cercanas. Logré a puras penas identificar entre las palmeras y la vegetación la costa que da salida al mar. Decidí correr con todas mis fuerzas. Debía ser el intento de sobrevivir. Los barcos de pesca ya habían zarpado cuando llegué. Yo no tenía opción. Debía encontrar algo que me permitiera siquiera salir de la isla con vida. Pude divisar un pequeño barco a una corta distancia. En ese momento rezaba porque mis pies fuesen más rápido. No pasó mucho tiempo cuando de pronto sentí una incontrolable fuerza, seguida de un denso polvo. Me arrojaba hacia adelante, tal cual una bala disparada por un cañón. Aquello sería más que suficiente para volverme a tumbar y cegarme nuevamente. No podía abrir los ojos por aquel molesto polvo. Como si todo lo anterior no hubiese sido suficiente, el viento se empezó a tornar todavía más caliente, y era mucho más fuerte que antes. No sabía qué era peor, estar vivo aún, o saber que pronto dejaría de estarlo si me quedaba ahí. Yo estaba hecho un desastre, y tras la caída difícilmente pude escuchar lo que ocurría. Solo se oyó un fuerte estruendo lejano. Pensé tal vez tenía sordera, o alguna mierda parecida. Intenté limpiarme los ojos. Al lograr abrirlos vi el océano frente a mí. Pude distinguir cómo aquella fuerza había derribado a algunas personas en la playa, e incluso algunos barcos de pesca. El viento mezclado con las cenizas y polvo apenas me lo habrían dejado ver. Aquella violenta tormenta de polvo hacía difícil a muchos mantenerse en pie. Era mi oportunidad. Así pues, con las fuerzas que aún quedaban en mí, me propuse arrastrarme hasta cualquier barco. Me dirigí hacia el más cercano. Pronto me daría cuenta que aquella embarcación estaba destrozada en gran parte, y casi como si fuese un cobrador impaciente, el mar ya lo estaba reclamando para su territorio. Y probablemente la persona dueña de aquel intentaba darle vuelta mientras luchaba contra el viento y la marea. Imposible, creí. Al ver mis intenciones de subirme al barco, se molestó mucho, pero el calor aumentaba y yo no tenía más tiempo, así que decidí hacer el intento de ayudar. Al ver esto, el sujeto empezó a gritarme en alguna extraña lengua. Yo no le comprendía nada. Solo supuse que me quería lejos de ahí. Aún seguía profiriendo contra mí cuando de la nada, un potente ventarrón mezclado con escombros nos cubriría a ambos. Yo no estaba dispuesto a quedarme ahí. Aún hoy en día me cuesta trabajo entender cómo aquel barco, casi destrozado, pudo moverse con gran dificultad. Tal cual se tratase de un asesino compasivo, el viento lo empujaría poco a poco, en lo que parecía ser un acto de bondad. Sin darme cuenta, pronto estaba revolcándome en una sopa de agua salada, ceniza y escombros. Aquel barco se alejaría de la costa. Al saber esto, me agarré fuertemente del mástil del barco, sin importar la potencia de aquellas olas. Recuerdo que mis uñas quedarían marcadas en el costado de la embarcación. Tan rápido como pude, me posicioné por encima del pequeño navío. El viento no cesaba, aunque las olas se iban calmando poco a poco. Escupí varias veces, y aún sentía la horrible arena y sal en mi boca. A lo lejos se escuchaba un retumbo ensordecedor. Así se escuchaba la muerte. Me quedé tumbado nuevamente, pero esta vez no sería por el viento o alguna fuerza extraña. ¡Lo había logrado!, dije en mis adentros.
Al menos sabía que no moriría en aquella infernal isla. Dejé que el océano nos arrastrara a ambos. Quizá el viento aún nos ayudaba. La verdad no me importaba. Solo quería alejarme de ahí. De vez en cuando miraría al cielo. Parecía un niño intentando ver su primer eclipse solar. Aquella explosión me cegaba y lastimaba mis ojos. Había destrozado la isla y mi infancia. Pero no podía evitar verlo. La nube de polvo era abrumadora y el color rojo impresionante. Pensé, a medida que me alejaba, ¿qué pasaría si mi familia estuviese allí? O si no me hubiesen mandado a trabajar con Copra aquel día. ¿Aún podría estar contando esta historia? ¿Qué significaba todo aquello? Todo era tan desconcertante. Y mientras el océano me arrastraba hacia su interior, me preguntaba muy desde el fondo de mi alma, ¿qué pasará conmigo?